Yo sé que podríamos empezar. Tengo en el fondo dos, porque vais a participar. Antes de que empiece yo, quizás para evitar que luego no haya tiempo, me quedó Mari Carmen, que la corté con el tema de la guerra, porque pensé que iba a haber más intervenciones. Si quiere completar eso, va, aunque está fuera, no está exactamente en la cuestión, pero como habíamos puesto el texto, la intervención de Chomsky o la entrevista de Chomsky, Mari Carmen nos puede comentar algo. Además, no sé si Mari Carmen, bueno, primero, ¿quiénes han preparado algún tema? Aparte de Cristina, que sé que ha preparado. Yo he leído de la academia. Muy bien, y la has preparado también. Cogí ideas, añadí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces hacemos esto. Primero, Cristina, que ayer ya me escribió diciendo que había preparado un tema. Luego Mari Carmen con el mito de la caverna. Y luego, si da tiempo, vemos lo que había empezado a comentar sobre la guerra. ¿De acuerdo? Entonces, Cristina. Bueno, buenos días para todos. ¿Me escuchan? Yo sí, no sé los demás. Bien. Sí, Bueno, a ver, gracias. yo lo que he preparado en realidad no es un trabajo sobre uno de los textos, sino sobre el capítulo en general. Lo he leído completo y he puesto acá el análisis que yo he hecho, lo he hecho en base a los intereses personales y profesionales míos. O sea, en tanto y en cuanto cuánto yo necesito de tener fundamentos para desarrollar las ciencias de la educación, que son a lo que me dedico. Yo no sé en España, pero bueno, por algunas cuestiones que he leído, creo que tenemos algunos déficits similares en la formación de los docentes de cualquier nivel en relación a cuáles son los fundamentos que la filosofía nos proporciona para fundamentar a su vez por qué decimos lo que decimos en educación. Básicamente, ¿cuál es la función de la educación? ¿Para qué nos educamos? Y en esto creo que la pregunta fundamental la encontré en el texto de Kant, en donde dice ¿qué es el hombre? Para mí es fundamental que en la formación del docente haya un posicionamiento claro y preciso de qué es lo que un docente entiende por lo que es el hombre. Y esto es lo que a mí me preocupa y me ocupa en forma permanente. Y bueno, yo encontré algunas cuestiones muy importantes para mí, es decir, encontré que muchas cosas que yo sostengo en mis clases, también las sostiene Eduardo, básicamente en su libro, en esto de la filosofía para la vida. La primera frase que encontré que me llamó la atención es cuando Eduardo dice el conocimiento nos hace libre y es lo que nos permite organizar nuestro proyecto vital. Bueno, esta es una cuestión fundamental en tanto y en cuanto a partir de la educación podemos hacer efectivo esa condición esencial del ser humano que es ser libre. Y acá viene la gran disyuntiva de qué se entiende por ser libre. Porque últimamente acá en la Argentina, y creo que también hay algunos especímenes en el mundo, por algo que te escuché en una conferencia, en donde ser libre parece ser hago lo que se me da la gana, más allá de lo que resulte para los otros, ¿no? Y esto me preocupa mucho porque redunda en todos los aspectos de la vida social y económica y política. Es decir,
los dirigentes políticos de ciertos modelos creen que ser libre está basado exclusivamente en el éxito personal. Para alcanzar ese éxito, si yo tengo que pisar, piso. La otra cuestión que en esto nosotros hacemos mucho hincapié, porque en esto nos vamos conformando nuestra subjetividad, es decir, cómo me voy conformando y cómo se va conformando mi existencia como ser humano. Por Dios, si no me explico bien, necesito que me interrumpan, porque no acostumbro a ser oradora única. Bien, también me llamó la atención y anoté acá la frase de París: la filosofía que proceso parte del grito del lamento, de la encrespada protesta ante la injusticia del mundo en que vivimos. Bueno, esto estaría un poco en relación con lo que decía anteriormente. Esta necesidad o sea, esta acepción de la libertad como hago lo que quiero a costa de cualquier precio, que se desparrama en los modelos neoliberales actuales, es lo que provoca estas injusticias tremendas. Y para mí también, entonces, es fundamental que los formadores de seres humanos, como son los docentes, tengan claro que la libertad es la libertad de poder elegir, de poder decidir sobre su propia vida, pero no sobre la de los demás. En este sentido, nosotros colocamos a la educación para la ciudadanía como el fundamento sustantivo de lo que es la educación. En la educación no se trata de acumular datos, sino de armarse de una serie de herramientas que le permiten al sujeto, a este sujeto que tenemos de alumno, que es un sujeto de derecho, ser lo suficientemente capaz de poder discernir y elegir cuáles son las cuestiones que necesita para sí, sin olvidar que el que tiene enfrente es otro sujeto exactamente igual a él y por lo tanto no puede decidir sobre su vida. Y desde aquí van a nacer entonces cuáles son los modelos pedagógicos que yo voy a utilizar en la escuela. La escuela tradicional a la que yo asistí, en la que yo me formé, ha obligado permanentemente a los sujetos a repetir lo que dicen otros. Y no nos ha permitido plantearnos alternativas, es decir, sobre cualquier cuestión, tener la posibilidad de elegir entre distintas miradas. Acá Eduardo dice: nuestra capacidad de pensar constituye un plus extraño que, unido a la mayor complejidad de nuestro cerebro, solo se ejercita cuando debemos resolver un problema. Para nosotros esto es crucial en los nuevos planteos que nosotros hacemos en el aula. Tenemos que luchar contra este modelo tradicional de un docente que se para y habla y habla y habla en una charla magistral durante horas, y cambiarla por un proceso en el cual todos los alumnos están frente a un conflicto que renueva o que desorganiza las estructuras que trae, y nosotros le ayudamos a reorganizarlos a partir de los nuevos saberes que pueda adquirir.
Por lo tanto, coincido plenamente con esto que solamente aprendemos cuando podemos pensar. Pero para que podamos pensar, tiene que existir un concepto claro de que el otro puede pensar y puede pensar desde de una manera, no solo diferente, sino pensar también, o aprender, más bien dicho, aprender desde maneras diferentes. Nosotros en la escuela tradicional hemos visto que solo se ha considerado la posibilidad de aprender a través de la memoria, repitiendo lo que alguien escribió en un libro. Entonces, esto para mí personalmente es una forma de esclavitud. Estamos condenados a repetir y estamos dominados por lo que dijo otro. Y quienes pensamos distinto, o quienes tuvimos una idea, una perspectiva distinta, estamos en pecado, ¿no? Y entonces somos eliminados. Somos eliminados de la escuela, pero también después somos eliminados de la sociedad. Por lo tanto, en esta manera de pensar, estoy terminando, para nosotros la educación es un proceso que no solo dura en un centro educativo de cualquier nivel, sino que la educación debe ser un proceso que se da durante toda la vida, y para esto tenemos que prácticamente hacer esto que Eduardo también nos dice en su primer capítulo, es desaprender, ¿no? Desaprender para volver a aprender cosas nuevas, distintas y desde distintas perspectivas. El derecho entonces a la educación, que lo consideramos un derecho humano, un derecho esencial, el derecho que hace que los sujetos realmente puedan ejercer su libertad de decidir su propia existencia, es un derecho nada más y nada menos, como lo dice nuestro pedagogo Pablo Freire, porque somos dueños del conocimiento que producimos. No hay nadie que produzca conocimiento en los seres que habitan este mundo más que el hombre. Por lo tanto, es un derecho. Y no estamos obligados a conocer parte o parcialmente o solamente una perspectiva de esos saberes, de esos conocimientos. Bueno, entonces para nosotros es fundamental que los docentes tengan claro esta concepción de hombre, de ser libre, pero con una libertad que implica la presencia del otro. Yo he terminado, no sé si quieren que lo discutamos. Bueno, no, la visión que tú has hecho desde la pedagogía, en la unión con la filosofía es fundamental. Yo por ahí tengo en alguna clase, en una clase, en unos cursos de posgrado en Cuernavaca, decía que la pedagogía es la auténtica filosofía. Y lo decía porque realmente la filosofía como actitud nace como pedagogía, la formación del ciudadano. Así surge la filosofía. La filosofía tiene dos vertientes fundamentales que se mantienen, yo creo, hasta nuestros días. Por un lado, la filosofía como pedagogía, como formación de quienes, de los jóvenes. No, la traducción literal sería de los niños, PAI2, ¿no? Pero de los jóvenes, para que puedan participar en la vida política de la comunidad, en la polis. Por otra parte, también es verdad, y no es que haga un guiño a todo el mundo, que en otras conferencias mías he dicho que la auténtica filosofía es la física, porque la filosofía nace como física, ¿no? Precisamente por la pregunta por la naturaleza, un par de siglos antes, ¿no? Y realmente el nombre de filosofía es posterior
De hecho, en algunos de los textos ahí, y hay otros también que no los he puesto, realmente se le empieza a llamar filósofo a aquellos primeros físicos. Pero en cualquier caso, la filosofía es básicamente pedagogía. Y cuando hablamos del ciudadano, esa filosofía que yo digo que debe salir a la calle, ¿no? Y que yo lo he dicho mucho aquí, pero que bueno, que conviene insistir, salir a la calle porque no puede quedar encerrada en los claustros universitarios, nunca mejor dicho, encerrada en el claustro, y hablar y solo ser una discusión o unas elucubraciones entre especialistas, porque entonces no tiene mucha gracia. Bueno, puede tenerla alguna, pero no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa que la filosofía salga a la calle. Este es un ejemplo, este seminario de que la filosofía sale a la calle, sale fuera de los claustros y la Universidad Popular abre este espacio a disposición de todo el mundo. Porque, y otra cuestión fundamental, Cristina, que tú, a ver, si no se habla con un lenguaje comprensible, lo que sea, no tiene ningún sentido, no comunicamos nada, sino si para poder participar de estas reuniones tendríamos ya poseer un vocabulario estricto y encorsetado, pues no llegamos a ninguna parte. Se trata de que la filosofía pueda ser entendida por todos y aquí habría mucho que profundizar, ¿no? Cuando yo digo que todos somos filósofos, yo esto lo vengo diciendo hace tiempo, ahora últimamente estoy matizando y solamente pongo la palabra potencialmente filósofo, porque no todos lo somos. Todos tenemos la posibilidad de serlo, pero no todos lo somos, ¿no? Y bueno, y esto es fundamental. Efectivamente, aquí también en España la pedagogía se ha desarrollado en estas líneas. Por supuesto que el maestro Paulo Freire no solo es un pedagogo para América Latina, sino que es un pedagogo fundamental para el mundo. No hay pedagogo serio que no haga referencia a Paulo Freire y a otros, ¿no? Entonces, ya basta recordar el título de alguno de sus libros, ¿no? La educación como práctica de la libertad. O sea, qué título más sugestivo, ¿eh? Porque es precisamente propiciar, más que enseñar, propiciar a que la gente, todos, practiquemos, ejercitemos la libertad. Y precisamente en ese ejercicio de la libertad es cuando podemos descubrir la verdad, porque la verdad, como decíamos por ahí, no es algo que está escrito, no es algo que alguien ha establecido, sino que la verdad la descubrimos entre todos por consenso de una manera, digamos, intersubjetiva, ¿no? Y precisamente lo que tú criticabas de que muchas veces el dictar unas determinadas doctrinas, lo que hace es precisamente eso, adoctrinar e impedir que la gente piense. Hay algún texto por ahí muy interesante, lo he puesto, pero requiere un poco más de contextualización, que es el de Levinas, cuando habla de la relación entre filosofía e ideología. Lo que transmitimos muchas veces, el sustracto de una educación bancaria, como decía Paulo Freire, aquella educación donde tú depositas en las mentes de los alumnos unos conocimientos que interesa que lo tengan muy bien metidos en la cabeza, precisamente esa filosofía, perdón, me he perdido un poco, bueno, eso interesa a quienes nos quieren adoctrinar. Y realmente lo que se infiltra es la ideología. Entonces, en algún momento de este curso tenemos que volver a recordar la diferencia que hay entre filosofía e ideología, porque muchas veces sustituimos a la filosofía por la ideología. Del mismo modo que también a veces sustituimos la filosofía por una serie de doctrinas extrañas de esto que se llama la New Age, que parece que nos administra, nos presenta fórmulas facilísimas y para organizar nuestra vida, pero eso ya viene ideologizado, ¿no? Eso ya viene ideologizado. Bueno, yo te agradezco mucho, Cristina, y no sé si los compañeros quieren comentar algo. Hoy hemos empezado de una manera inusual. Sí, ahí hay alguien que quiere... ¿Te llamas, perdón? ¿Te llamas? Yo me llamo Carlos. ¿Cómo? Carlos Gil. Carlos, muy bien, Carlos. Y solo es un pequeño comentario de lo que me gustaría saber qué es libertad, cuáles son los límites. Porque cuando
uno piensa en libertad, piensa que todo vale. Yo creo que no. La libertad que estamos viviendo ahora está limitada por las normas, las leyes, la sociedad y lo que nos rodea. Tenemos libertad de pensar, pero luego la actuación es muy diferente. Entonces, no sé, ¿cuáles son los límites de la... Ya, bueno, yo creo que la persona que ha hablado ha dicho precisamente, ha partido de la base que libertad no es hacer lo que cada uno quiera, sino que va en otra línea. Pero sí, hemos dedicado y podemos dedicar bastante a la cuestión de la libertad. Por supuesto que estamos hablando de la libertad, yo pienso dentro del respeto a las normas que nos hemos dado entre los ciudadanos. Hay una legislación, hay una constitución, entonces, en los países democráticos, lógicamente la convivencia está regulada, ¿no? En los países autocráticos, pues es todo muy relativo. Pero aún en los democráticos, a veces está ideologizado el concepto de libertad. Por ejemplo, yo siempre bromeaba antes cuando decía, cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos, decían en Estados Unidos. Sí, bueno, pero viene uno cada X tiempo. O sea, si cualquiera se puede convertir en Amancio Ortega, un millonario que tenemos aquí en España que empezó fabricando ropa. Bueno, siempre ha fabricado ropa. Sí, pero no todo el mundo llega. O sea, no es la libertad del liberalismo, porque para que haya libertad tiene que haber igualdad de oportunidades, etc. Esto es un temazo, es un temazo. Pero sí tienes razón, amigo Carlos. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí. Esto, bueno, me llamo Lidia. Y... ¿Te llamas Lidia? Lidia. Lidia, dijo. Esto, bueno, que sí que quería comentar el tema de la libertad, que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Para mí la libertad de uno mismo acaba donde empieza la libertad del que está en el frente, el respeto, por de alguna forma llamarlo. Pero sí que también, y unido un poco a la educación, al tema de educación, esa educación tradicional, que obviamente hay una parte ya en la educación más avanzada, cuando ya no son los niños, ya cuando somos más los niños, los adultos, efectivamente que cuentan y te imbuyen de todas aquellas historias y cosas que tienes que asumir y dar por buenas. Pero a mí lo que me preocupa y de alguna forma y algunas veces lo veo también en el día a día es la libertad que le transmitimos a los niños pequeños. Y ahí yo veo que muchas veces, muchas veces que hay menos normas que las que podían haber antes para los niños. Con lo cual eso ya genera, digo menos normas, que además afecta en unos comportamientos que a la larga no admiten el que hacer ciertas cosas puede suponer una incomodidad o un perjuicio para el resto. O sea, como que esa parte, además como que ahora la educación, si pones, es un poco tradicional, me refiero en cuanto a las normas, en cuanto a la forma de educarse, no de aprender, sino de educación entre todos, pues se han relajado bastante y eso al final, si desde pequeño lo vives así, con el tiempo vas generando personalidades, o se van generando personalidades que cada vez no miden el perjuicio que ocasiona con ese uso de la libertad hacia nosotros. Entonces, un poco... A ver, en ningún momento hablar del uso de ejercer el verdadero uso de la libertad en educación está relacionado a la falta de normas. De ninguna manera. Es decir, para nosotros la autoridad tiene que existir y el orden tiene que existir y las normas tienen que existir y tienen que estar acatadas por todos. Cuando las normas son construidas y aceptadas entre todos. Yo no puedo,
entendemos desde esta postura que el aula tiene que tener normas en donde todos hayan participado de la construcción. Y puedo asegurar, porque tengo casos concretos, en donde hay niños absolutamente ordenados cuando han construido su propio código de convivencia. Y son más duros los propios niños, niños chicos estoy hablando, niños chicos, que los adultos. El problema, a ver, yo lo voy a poner con un ejemplo muy claro, muy concreto, de lo que en mi país y en mi provincia pasa. Nosotros vemos todos los días accidentes automovilísticos en donde una persona alcoholizada produce un accidente en el cual hasta pueden morir, de hecho pasa a menudo, puede morir un tercero que no tiene nada que ver. Y cuando uno mira quién es el que conducía alcoholizado, es un sujeto que ha ido a la universidad, o sea, que ha cursado toda la educación formal, que ha ido ha cursado la universidad, ha hecho posgrados y tiene no sé cuántos cartones más en su currículum, pero resulta que no pudo aprender que alcoholizado no se puede manejar. Entonces la pregunta está, ¿desde dónde ese sujeto se educó? Se educó para saber mucho sobre una ciencia, pero no se educó para vivir con el otro. La importancia de vivir con el otro, de saber que el otro tiene el mismo derecho que yo, y que yo, si hablo de respeto a la vida, la tengo que respetar desde que me levanto hasta que me acuesto en todo momento. Estas son las cosas que a nosotros nos interesan. Una educación para que los sujetos puedan usar su libertad, pero su libertad de elección para su propia vida. Y no una libertad para hacer lo que se me antoja, desconociendo las normas que tenemos aceptadas entre todos. Y cuando una norma no sirve, como una ley que quedó perimida o vieja, la cambiamos, porque las leyes se pueden cambiar, no son eternas. Entonces, estas son las cosas que la escuela tradicional no se preocupó más en precisamente que los chicos aceptaran una serie de normas que a veces no entendían, ni para qué estaban, ni por qué se decían, y sí nos preocupamos porque los chicos acumularan, como si fueran una bolsa vacía, un montón de datos. Datos que a lo mejor haciendo un clic en el teléfono los pueden encontrar. Entonces, esto es la diferencia de cuando nosotros planteamos el uso, la comprensión del hombre como sujeto libre, pero libre para decidir su propia vida, no para decidir sobre la vida de los demás. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? Estoy de acuerdo, me parece bien. Se han ido. Esto es un tema que yo espero que podamos profundizar. Hoy estamos haciendo de una manera típica esto. Sí, Lidia, creo, ¿no? Lidia. Va a responder algo, Lidia. Ya un poco en respuesta a lo que ha dicho Cristina. Sí, yo estoy en la forma tradicional, he dicho que aprendíamos las cosas que nos hemos aprendido, esto es lo que hay que saber, pero así es la historia, lo que hemos vivido en países donde la historia nos la han cortado, nos han cortado parte de la historia para no tener que no tuviéramos esos conocimientos, pero a mí lo que me preocupa, lo que yo quiero trasladar aquí, es que esa libertad se tiene de alguna forma que empezar a asumir desde que son pequeños. Y parece ser como que ciertas normas
que antes eran habituales para transmitir a los niños pequeños, pues ahora es como le estoy quitando libertad, no dejo a ese niño ser libre. Mira, son ejemplos tontos, pero estoy un poco acatarrada. Esto, el que un niño, por ejemplo, me acuerdo una vez que me llamaba la atención, un niño que estaba con su mamá en una frutería y iba tocando todas las piezas de fruta. Yo creo que eso era para que la mamá le dijera, vale ya, me pusiera un final de las cosas que puede hacer, ¿no? Hay que poner ese tipo de normas. Pero eso cada vez se está viendo como que estás coartando la libertad del niño, cada vez que tienen total libertad. Estamos viendo los temas de bullying en los niños más pequeños. Estamos viendo como las relaciones con los profesores han pasado de ser Dios el profesor, tampoco era el caso, la realidad que tratarlo con una persona, a que encima oigas las reprimendas o te echen como dicen ahora, la peta los padres y también un pollón por cómo estás haciendo. Quiero decir que por supuesto que lo que hay que transmitir, y yo creo que eso lo estamos dejando con un poco de snobismo, de ser lo natural, el hecho de poner unas normas en la educación y un respeto desde pequeño, que estamos ejerciendo como la libertad es hacer todo, y si ya desde el principio, desde que son niños, eso ven que es así, pues cada vez con el tiempo van pasando a situaciones pues más exageradas, ¿no? Porque cuando te vas a hacer mayor, te crees que tienes más derecho a ser de esta manera, o eres más, en general. No habrá alguien que lo pensará. Pero un poco, no sé, transmitía la libertad, cómo se puede ver desde la educación, pero de los pequeños. Y no digo solo desde la educación o desde la educación que reciben en los colegios, digo la educación también en sus casas. O la sociedad, cómo está cambiando y cómo está a lo mejor contagiándose, por eso que la libertad es hacer lo que me da la gana. Bueno, bien, es un tema enorme. Ha surgido al hilo de los comentarios que ha hecho Cristina de las primeras páginas del libro que estamos utilizando. Yo lo que puedo proponer y prometer que podemos entrar en esto al hilo de algunos de los temas que nos tocan. Digo, para pasar un poco a otra. Muchas gracias, Lidia, muchas gracias, Cristina. No lo vamos a agotar. Claro, es que son totalmente compatibles los planteamientos, ¿no? Esa libertad para ser uno mismo, que decía Cristina, y la libertad que significa el convivir. Eso está clarísimo, ¿no? Que no todo está permitido. Pero también es verdad que para vivir, para ejercer nuestra capacidad de ser libres, esa posibilidad, pues tenemos que ser educados en esa línea. Porque si vamos a ser simplemente obedientes de unos slogans o de unas normas que no conocemos cuál es su origen y para qué sirven, pues esta no va a ser la cuestión. Es cuando esto no lo vas a hacer, hijo. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Esto es lo más normal, Entonces, ese porque lo digo yo puede ser el padre, el profesor, el cura, el obispo, o los políticos, dice. O la prensa. O la prensa, sí. Que aquí estamos tocando muchos temas. Yo agradezco mucho esto que sea abierto y bueno, vamos a ir avanzando en esta línea de la participación y el diálogo, porque de eso se trata. Si os parece bien, pasamos, yo luego había preparado alguna cosa, pero bueno, Mari Carmen, ella la dejamos con la palabra en la boca con el tema de la guerra, pero además ella había preparado Sí. Sí, Mari Carmen ha cogido un texto.
Quiero decir que yo me centré solo en leer el mito de la caverna. Ujú, Y hay una idea que me llamó más la atención que las demás. Un significado que es que el que salió de la caverna se cegó al salir, pero también se cegó al entrar. ujú, Entonces, lo que es el texto lo dividí en 8 partes, más o menos ya está dividido así en 8 partes, y creo que cada parte en sí tiene un significado en esa escalada que Platón dice, tiene una escalada de conocimiento y de significado hasta llegar a una conclusión final que pienso que cada uno tiene que sacar la suya. Entonces, para mí el texto completo es una metáfora de la vida humana. ujú, Y para avanzar, solamente puedes avanzar a través del conocimiento que tú quieras tener y hacer individualmente. La luz creo que es un símbolo que significa, la luz es la verdad y las sombras son la propia interpretación de esa verdad en cada uno de los individuos que están dentro de la caverna. Yo, para mí, creo que lo que Platón, a través de toda esta simbología, quiere decir es que la caverna es el mundo sensible en que viven los hombres engañados por su propia ignorancia, que es nuestra propia vida, la de cada uno. Y solamente uno se atrevió a salir. Lo que pasa que en ese párrafo, es el párrafo número 3, pone textualmente: liberamos a uno de estos prisioneros, le obligamos a levantarse, a volver la cabeza, a andar y a mirar hacia el lado de la luz. No podrá hacer nada de esto sin sufrir. El deslumbramiento le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras antes veía. Yo aquí creo que hay una cosa que Platón no dice. ¿Quién libera? ¿Quién libera a uno? Entonces, esta duda existencial a mí me parece muy interesante. Te liberas a ti mismo, te libera un profesor, te libera un filósofo. Creo que esta pregunta la dejó a posteriori, a lo largo de 2 milenios y medio, ¿no? ujú. Me parece muy interesante la pregunta esa, y que cada uno se conteste la suya. Las cadenas, yo creo que es nuestro propio cuerpo y el conocimiento que hacemos del mundo a través de los sentidos. Cada uno se pone las gafas que quiera para ver el mundo que quiera. No tienes más que poner el telediario en varias cadenas y la noticia cada uno te la cuenta de distinta manera. Vamos, me parece a mí. Las sombras creo que son los prejuicios que en más o menos medida tenemos todos. Imágenes distorsionadas de la realidad. Y ahí creo que están las creencias, los dogmas y también las conjeturas, y como decía Vitalia, un momento, que estoy de acuerdo, la manipulación política. Vuelvo otra vez al telediario y a los tertulianos y todo esto. Obligados a mirar la luz, que pone Platón. Solamente nos pueden obligar a mirar la luz cuando nos educan. Como comentaba Lidia antes, y Cristina, yo creo que ahora vivimos en una sociedad muy infantilizada.
Y el problema no son los niños, el problema son los padres. Ujú. Si tienen unos padres inmaduros e infantiles, no vamos a esperar que el niño salga filósofo. A veces sí, porque los hijos a veces mejoran a los padres. Pero claro, no es lo mismo un niño que se educa en una casa donde hay muchos libros y se lee a diario que un niño que solamente tiene videojuegos. Ujú. Es una opinión particular, vamos. Obligados a mirar a la luz, nos dice Platón. La educación, para mí básicamente, porque el ignorante no quiere abandonar su estado, nos dice textualmente. Y es lo que hoy nos dicen el área de confort. No quiero salir de mi área de confort. El dolor de mirar, vuelvo a decir el texto. Educarse es complejo y requiere muchísimo esfuerzo. Educarse es muy difícil. ¿Qué es lo que yo creo que interpreta y le llama la subida escarpada? Porque tienes que ir poco a poco alcanzando el objetivo siguiente. Ujú. Intelectualmente, emocionalmente y desde todos los puntos de vista. Tienes que querer hacerlo. La luz del sol. Yo creo que aquí ya entra lo que habíamos comentado otros años, que es la idea del bien de Platón. Ujú. Pienso. Y luego la subida escarpada, que a mí eso me parece muy interesante, el conocimiento escalonado hasta ver el sol. Son los distintos niveles de conocimiento que hay que ir haciendo a lo largo de la vida, porque la educación no se termina nunca. Y yo creo que el último nivel de conocimiento que existe para un ser humano es la abstracción. Si tú eres capaz de hacer abstracciones, tienes muchos otros problemas facilitos solucionados. Educarte es salir de la ignorancia. Y luego, vuelvo a la primera idea que me llamó más la atención personalmente por de formación profesional, el significado de que el que sale, por los motivos que sean, es cegado al salir y al entrar. Porque yo creo que, ¿por qué vuelve? Si ya salió y alcanzó, digamos, el nivel de luz que Platón intenta explicar en esta alegoría. Yo creo que vuelve porque cualquier persona que ya esté educada, que tiene principios, que es honesta, que es compasiva, el bien de Platón seguramente es eso, tiene la obligación como ser humano de volver otra vez, bajar a la caverna y educar a los demás. Esa es la conclusión que yo he sacado, y con la duda de cómo puedo salir de la caverna. Bueno, Esta es mi idea, ¿eh? sí, Yo- bueno, a ver, me parece muy interesante lo último incluso, todo me parece interesante, pero vamos voy a hacer un breve comentario de lo último. Efectivamente, mira, en esta sociedad, sobre todo los que nos dedicamos a esto, tú eres colega porque también has sido, nada, yo soy una jubilada. sí, pero una jubilada, pero que has hecho toda tu vida, pero que has hecho toda tu vida. ¿Eh? Soy una yaya flauta. Bueno, has hecho toda tu vida, ¿no? Has sido maestra. Bueno, cuando uno toma conciencia de ciertas cosas, sobre todo cuando uno, como dirían aquí, se cae del guindo, ¿no? No sé si aquí o en México, a mí se me, no, aquí se dice del guindo, me cayó el 20, dicen en México. Realmente vuelve a la caverna, ¿por qué? Porque considera que nadie se libera solo. Entonces, que nosotros tenemos la responsabilidad de ser un elemento
que permita coadyuvante a la liberación de los demás. Porque así como yo digo a veces, nadie es feliz solo, no se puede ser feliz en una sociedad de gente infeliz. Realmente el auténtico sentido de la felicidad no es individual, sino en el fondo es social, ¿no? Entonces, por eso se vuelve a la caverna, porque sobre todo lo que, no digo que uno sea, digamos, haya visto la luz y sea un iluminado, porque tampoco es eso. Nosotros a esa caverna volvemos continuamente, porque cuando nos perdemos, cuando nos confundimos, cuando nada, de repente nada tiene sentido, es cuando de alguna manera volvemos a estar en esas, enredados en esas sombras, ¿no? Pero por eso se vuelve. Por eso es fundamental que nosotros, no solo yo, todos los que estemos aquí, contribuyamos a difundir la filosofía. Pero no por una cuestión gremial, ¿no? No, porque la filosofía del ciudadano es pensar, ser capaz de pensar por sí mismo y capaz de pensar libremente, como comentaba Cristina, ¿no? Entonces, por eso no hay más remedio que volver continuamente a esas situaciones. Muchas veces me decían, ¿por qué no te jubilas tú de una buena vez? Digo, porque el problema es que los filósofos no nos jubilamos nunca. Eso es el asunto. ¿Por qué? Porque has adquirido una serie de actitudes más que de conocimientos, también conocimientos, pero actitudes, has tomado conciencia de cosas y realmente eso te lo ha dado también la sociedad y bueno, hay que devolverlo, ¿no? Entonces, por eso se vuelve. De esto también se podría hablar mucho. Y por otra parte, tú tienes el interrogante, pues yo no sé si alguna vez entraron ya, probablemente nacieron ahí. Estas cosas que quedan en el aire son divertidas, ¿no? En cuanto a la caverna, porque en realidad es una metáfora simpática. ¿Por qué se libera? Bueno, a lo mejor por casualidad, ¿eh? Sí, hombre, un maestro, alguien o una circunstancia en la vida te puede permitir romper esas cadenas. Esto que llamábamos en las situaciones límite, que está incluso en estas primeras, en estas líneas que yo ya he comentado en otras publicaciones, ¿eh? Esto más bien es casi un libro para seguir el curso, ¿no? Efectivamente, a veces es casualidad, pero o esas situaciones límites que de repente todo se nos borra, nos quedamos en la total oscuridad y no sabemos cómo hacer para que tenemos que salir adelante, ¿no? Pues muy bien, María Carmen. Esto nos dará mucho que hablar. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien ha hecho los deberes? Soy Elisa, y lo que quería comentar sobre lo de entrar y salir de la caverna es como que, vale, aprendes cosas nuevas, de salud, por decirlo así. Igual si te lo acercas más, no lo sé. A ver. Sí. Bueno, pues decía lo de entrar y salir de la caverna, más bien es que cada vez que descubres algo nuevo, no lo oyes. No, sí, yo lo sé. Sí, sí. Entonces, Cada vez que sales, o sea, descubres, tienes un conocimiento nuevo, pero ese conocimiento nuevo te produce un montón de dudas y preguntas, y entonces es como que vuelves a la caverna con toda esa carga de preguntas que quieres volver a descubrir y así constantemente, ¿no? Porque no se llega a una verdad absoluta nunca. Y lo interpreto más como eso que como, vale, que uno puede ser muy generoso y enseñar a los demás y tal, pero muchas veces es una búsqueda personal de encontrar respuestas a preguntas que son más complejas a medida que conoces más cosas, creo, porque intervienen mucho más variables. Ya, Y no es porque se habla de educación, etcétera, pero luego está la personalidad, está un montón de cosas que hay gente que es psicópata, y creo que son no sociópatas, sino psicópatas, que estudian nacimiento, entonces todo eso está, eso es muy complejo, la que hay cosas muy complejas, no es una línea en la que esto es así, o solo quería comentar eso. Muy bien. A ver, tienes razón, pero para dejarlo también en este punto, porque estamos tirando líneas, ¿eh? Ya sabes cómo pasa. Hay gente que lleva aquí 7 años porque todavía no hemos llegado a ninguna conclusión.
y siguen, a ver si llegamos a algo. Bueno, lo que quiero decir, el salir de la caverna en el fondo, ¿sabes? A mi criterio, una de las posibilidades de interpretarlo es tomar conciencia de que yo soy un ser humano y tomar conciencia de que yo tengo que construir mi propia vida y tomar conciencia de que esa vida se construye con los demás. Es tomar conciencia, es, digamos, no vivir alienado, no vivir una vida refleja, una vida, lo que hablaba Mari Carmen, esa zona de confort, donde parece que no hay que cuestionarse. Hace unos días en una sesión del seminario de América Latina, que es similar a este, alguien decía, bueno, pero es que la filosofía, al fin y al cabo, vamos, comentaba que otro se lo había dicho, nos hace sufrir. ¿Para qué nos vamos a plantear cosas cuando podemos vivir tan tranquilos y ser felices y no cuestionarnos sobre ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, primero, será porque tú vives tranquilo, porque la mayoría de la gente no vive tranquilo. La mayoría de la gente le falta lo más elemental. Y segundo, yo prefiero conocer lo que pasa que no conocerlo. O sea, no es que a mí, yo prefiero saber que hay gente que sufre, porque eso me hace tomar más conciencia y tomarme más en serio mi papel en la vida en relación a mí mismo y a los demás. Entonces, eso es salir de la caverna. Es como despertar ¿a qué? Pues a la filosofía. Por eso es tan importante las discusiones filosóficas, pero no quiere decir en el aire. No son discusiones, elucubraciones gratuitas. Nosotros no estamos hablando de las nubes, ni del cielo, estamos hablando de la tierra y de las raíces, estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto nos permite, entre todos, pues, persistir fuera de la caverna, tomar conciencia y saber que no estamos solos y que todavía no hemos respondido a las grandes preguntas que siempre nos hemos planteado. Que de hecho yo tenía una cosita que quería, yo también me había preparado un texto de eso, como uno más. Entonces, si hay tiempo, lo comento. ¿Cómo te llamas, perdona? Elisa. Muy bien, Elisa, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Pasamos al texto que yo he preparado y luego seguimos o cómo? Bueno, mirad. Entonces, si os parece bien, yo en esta primera parte de este manual y antología de textos, que esto no es otra cosa, había puesto un par de textos de Kant. Y Kant se las trae. Y no es que vayamos a explicar hoy a Kant, aunque lo hemos explicado aquí, porque nosotros hemos hecho este seminario desde historia de la filosofía, ha habido cursos, años enteros que nos hemos dedicado solo a la parte antigua, luego a la parte contemporánea, pero hemos hecho, está todo además documentado, está todo en la red, o incluso que tenga curiosidad en mi canal de filosofía. Antes de que la propia Universidad Popular los publicara, yo ya llevo están mis clases de la UNED y luego vienen las sesiones de este seminario. Vamos a ver lo que quiero decir. Hay un texto de Kant que se titula, si lo veis, que habla de las cuestiones metafísicas. Me parece que es el texto número 7. No, sí, el texto número 3 dice Kant, las preguntas metafísicas. Entonces yo voy a leer y comentar solo el inicio de este texto, que es crucial, y a lo mejor hoy dejamos también un terreno abierto y también abonado para sucesivas cuestiones. Entramos en filosofía. A ver, dice así: la razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. ¿Qué quiere decir? Esto es la clave, es una clave fundamental, una de las claves. A ver, nosotros las grandes preguntas, ¿no? Es inevitable preguntarse, por ejemplo, la pregunta casi más grande dentro de nuestra cultura, y la pregunta por Dios, porque quien más, quien menos, esta cuestión se la ha planteado alguna vez.
la pregunta por las grandes preguntas, ¿no? La inmortalidad, el sentido de la vida, todas estas cuestiones, ¿no? Que son inevitables. Además, son inevitables, o sea, aunque nosotros intencionadamente, Mari Carmen, estamos encadenados, pero probablemente vamos a, de alguna manera, a soltarnos y nos va a surgir la tentación de salir de acá. A lo mejor no nos atrevemos, pero nos va a surgir esta tentación. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos algunas preguntas que para Kant sería ni más ni menos que la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y el orden del universo. No está aquí en el texto. Estas nos asaltan continuamente. Pero que nos asalten continuamente no quiere decir de que se refieran a algo o que tengan una respuesta. Puede ser simplemente una especie de la propia estructura de nuestra razón o inteligencia emanan estas cuestiones. Un ejemplo. Nosotros vemos el horizonte, ¿verdad? El horizonte, vemos el horizonte, en el horizonte se recortan montañas, una casa, unos árboles, hay una arriba y una abajo, izquierda y derecha. Bueno, el horizonte que nos permite ver y ordenar nuestra visión, ¿eh? Nuestro aparato óptico tiene este tipo de horizonte, valga la redundancia, horizontal que tenemos nosotros. No todos los animales tienen un horizonte, pueden ser retículas, pueden ser cuadrículas, pueden ser muchas cosas. En el caso nuestro es horizontal, de ahí viene la palabra. Eso no quiere decir que el horizonte exista. Entonces, preguntarse por el horizonte sería realmente una pérdida de tiempo, porque precisamente el horizonte que nos permite ordenar nuestra visión no existe, es la proyección de nuestro propio aparato óptico. Del mismo modo, nuestra inteligencia tiene una estructura y esa inteligencia proyecta una especie de horizontes que pueden ser el antes y el después, sobre todo en el tiempo, ¿no? El principio y el fin, pero es un principio que siempre nos podemos seguir extendiendo hacia atrás, hacia el infinito y el fin igual. O sea, realmente es como una pregunta en el fondo autorreferencial, preguntarnos por Dios o por la inmortalidad o por este tipo de cosas. Entonces, estas cuestiones, dice Kant, vamos a profundizar, estas cuestiones son las cuestiones metafísicas, son inevitables, pero eso no quiere decir que se refieran a algo. Que yo piense en Dios o me pregunte por Dios no quiere decir que Dios exista, ni todo lo contrario. Es una cuestión que nos sobrepasa completamente. Fijaos la tendencia que tenemos los seres humanos a la inmortalidad. Rechazamos nuestra finitud hasta el punto de que concebimos o bien aprendemos, digamos, aquello que se nos ha suministrado a través de la religión, que hay otra vida, que va a haber un premio, un castigo, un cielo, un infierno, todo este tipo de cosas. O nos vamos a inventar algún tipo de inmortalidad. Es como si nos resistiéramos a considerar que somos unos primates como cualquier otro, que un buen día nos vamos a morir y todo esto se ha acabado. Ahora en Día de Muertos, por ejemplo, ha sido muy interesante porque mis amigos mexicanos hacen, es muy, muy interesante la fiesta. Yo puedo, a lo mejor en el grupo de WhatsApp comparto uno de estos TikTok que ha puesto una participante del seminario de allí sobre el Día de Muertos. Ellos hacen casi todos, salvo los que de alguna manera casi nadie rechaza esto. Hacen un altar muy, muy barroco, con calaveras, ponen vino, ponen tequila, ponen la foto de los fallecidos, todo esto. Y todos ellos, es interesante los textos que ponen, muchos de esos escritos por ellos mismos, donde hablan que del más allá, de que ellos los vivos estamos de esta orilla, pero nos están esperando la otra. Hay una que pone que en la otra orilla ellos ya saben las verdades y nosotros las ignoramos porque no hemos cruzado el río, ¿no? Bueno, en todas las culturas hay un culto a los muertos, pero en realidad no es un culto a los muertos, es un culto a una vida, a la inmortalidad, ¿no? Bueno. Hay como una tendencia de nuestra propia estructura. Bueno, bien,
Eso existe, ¿eh? Eso no quiere decir que nos estemos refiriendo a algo que sea ni siquiera posible. Bueno, estas son las cuestiones metafísicas, a las que entonces la filosofía como metafísica, o sea, como que hace este tipo de preguntas desde la época de Kant, no va a ser esto. La filosofía realmente no es cuestionarnos sobre estas grandes cuestiones, sino que más bien es cuestionarnos sobre nuestras grandes cuestiones, lo que acabamos de hablar, la libertad, la educación, la justicia social y la solidaridad, todo esto que estamos tratando de que un mundo sea cada vez, esas son las grandes cuestiones. Eso es lo que en la definición en el texto que puse yo de Carlos París, es París, Cristina, no tienes por qué saberlo, es París. De Carlos París, pues él pone que esa definición o esa, sí, una especie de definición, lo que es la filosofía para él, que está en este librito y que lo tenéis todo, pues esto es la filosofía realmente, y por eso las cuestiones metafísicas, aunque existan, nos las planteemos, no quiere decir que sean tema de discusión, en el fondo. O sea, nosotros podemos tratar la cuestión de la existencia de Dios o de la inmortalidad del alma desde muchos puntos de vista, históricos desde el punto de vista de la filosofía, historia de la filosofía, puesto que estas cosas se han tratado. El propio Platón propone la inmortalidad del alma. Podemos tratarlos desde ese punto de vista, podemos tratarlo desde el punto de vista de la psicología, la sociología de las religiones, la historia de las religiones, podemos tratar esto, qué filosofía de alguna manera emerge de estas concepciones que admiten la inmortalidad del alma o la otra vida, no solo la inmortalidad hacia el futuro, como puede ser por ejemplo el caso de la religión católica, y del cristianismo en general, sino hacia a otras vidas anteriores, como proponen las doctrinas algunas doctrinas orientales. Bueno, entonces, también centremos que la filosofía no va a dar ningún tipo de respuesta a estas cuestiones. Sí puede ayudar a plantearlas, y saber que es normal y natural plantearse por estas cuestiones. Es más, también es totalmente admisible lo que dice Kant, incluso aceptar a Dios. Aceptamos cosas tan descabelladas, mucho más descabelladas, ¿no? Y Kant dice que para él Dios es un postulado de la razón práctica, un postulado, dice, porque si él no tuviera la idea de Dios y de la inmortalidad del alma, su vida no tendría sentido. Oh, perfecto, son estos. Ahora, desde el punto de vista de la razón, nada se puede decir al respecto. Ya incluso lo decía Santo Tomás de Aquino, aunque parezca que decía lo contrario. Bueno, esto es el texto que yo quería traer a colación. Repito, que tiene mucha amiga y que además aquí lo hemos tratado y que en algún momento va a salir, porque ya sabéis que el tema de Dios es uno de mis temas predilectos como tema. Es muy interesante, muy interesante porque parece que no nos podemos librar de esta cuestión, quizás porque forma parte de nuestra propia estructura de nuestra razón o de nuestra inteligencia. El texto siguiente de Kant, que yo lo he titulado Los interrogantes filosóficos fundamentales, lo he titulado yo para organizar, dice, el ámbito de la filosofía se reduce a las cuestiones siguientes. Primero, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Kant dice, en definitiva, ¿qué es el hombre? Las grandes preguntas son estas precisamente, en relación a las preguntas estas que estábamos, de las grandes preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Cuál es el límite de nuestro conocimiento? ¿Qué se puede conocer? ¿Se puede llegar a la verdad? ¿A qué tipo de verdad? ¿Las verdades están ahí o las construimos? ¿Qué significa el conocimiento de la razón? ¿Qué es la lógica? ¿Qué significa el conocimiento del pensar? Que es otra cosa, que ya lo hemos tratado ampliamente. ¿Qué significa el conocimiento de los sentimientos y de las emociones? Que no es lo mismo. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? La cuestión moral.
¿qué debo hacer? O sea, ¿qué es lo que está bien, lo que está mal? ¿Cómo debo? Esta es la cuestión moral. ¿Qué me cabe esperar? La pregunta por el sentido, que puede ser trascendente, nuevamente las doctrinas de la inmortalidad, o inmanente, o sea, simplemente, bueno, ¿qué me cabe esperar, por ejemplo, de mi propia vida? Interesante pregunta para hacerme. ¿Qué me cabe esperar para el tramo que nos queda? Aquí hay gente, hay varias personas bastante más jóvenes que yo, pero en este tramo que me queda, ¿qué me cabe esperar? ¿Y qué tengo que ver yo en esa parte del camino? ¿De qué manera puedo participar? No solo que me cabe esperar en el sentido metafísico del cual Kant abdica, según habíamos leído el texto anterior. ¿Qué cabe esperar para la sociedad? Realmente, después de la guerra de Ucrania, ¿será posible que no hayamos erradicado esta barbaridad? Esto no se ha erradicado en el mundo, de hecho nos golpea más porque está en nuestro continente, ¿eh? Porque si fuéramos a África y a otras latitudes, es terrible, nos golpea más porque está en nuestro continente, nos golpean más los refugiados ucranianos porque son con unas características más étnicas más parecidas a nosotros. Ahora, cuando los refugiados son africanos o son del Medio Oriente, los sirios, que hace años que están bombardeando Siria y destruyendo Siria. Y es terrible la sangría que hay en Siria y sin embargo nos preocupa, y no está mal que nos preocupe, lo que está pasando en Ucrania. Precisamente por otra parte, los que están bombardeando en Ucrania también han bombardeado en Siria. Bueno, el tema de la guerra es un tema que para mí sigue siendo confuso. Para mí sigue, porque lamentablemente en estas cuestiones no hay buenos y malos. Hay malos y buenos en un bando y malos y buenos en otro bando. Pero es un tema complicado. Entonces, pero en definitiva, si yo puedo resolver qué puedo conocer, qué debo hacer, qué me cabe esperar, estoy resolviendo qué es el hombre, qué es el ser humano. La pregunta es por el hombre. Luego hacemos una cierta atención al lenguaje inclusivo, decimos el ser humano. Estamos más acostumbrados a hablar del hombre, genéricamente hablando, hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Quién somos nosotros? No hay mucha respuesta, salvo algún tipo de suposición también metafísica, aquello que es pura estructura de nuestra razón, nuestra inteligencia. ¿Qué pasó para que un buen día un primate evolucionado empezara a crear herramientas, empezar a trabajar, empezar a pensar, empezar a comunicarse, aparecer el lenguaje? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Esto no creo que lo vayamos a resolver tampoco. Pero la pregunta por el ser humano sigue estando vigente porque da más la impresión de que la humanidad va más hacia la deshumanización que hacia la humanización. Crecen las posibilidades de una vida más confortable para todos. No tendría que haber gente que bastaría distribuir bien los recursos, no tendría que haber gente que se muera de hambre, ni de sed, ni de enfermedades. Bastaría con distribuir bien los recursos, bastaría con hacer otras políticas. Y sin embargo, ¿cómo seguimos tolerando no solo aquellos que se benefician económicamente y políticamente de la dominación y de la esclavitud de los demás, sino aquellos que sostienen a estos personajes? ¿Cómo es posible que la mitad de Brasil haya votado a Bolsonaro? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que todavía el presidente no haya aceptado y haya dicho públicamente ha ganado mi conquista? Bueno, ese es el estilo, dice Vitalia, por si no lo habéis oído, ¿cómo es posible que el presidente? Bueno, ese es el estilo Trump, ¿no? Trump, estilo Trump, el estilo siempre
ya sembrar la duda de la legitimidad de las elecciones para poner en tela de juicio, fomentar la violencia y fomentar. Entonces, realmente... A ¿hacia mí dónde va? me preocupa, Eduardo, disculpa la ¿Sí? interrupción, a mí me preocupa, Eduardo, que ayer en mi país hablaran en forma permanente los periodistas de momento histórico, el momento que iba a hablar Bolsonaro. ¿Quién es Bolsonaro? Bueno, tenemos Bolsonaro, tenemos Trump, tenemos Meloni, tenemos Abascal. Bueno, a Abascal no le llega ni a los talones a los... Es que estas son las cosas. Si quieres le pegas el recorte, ¿no? Y si no, no. Estas son las cosas que yo, cuando yo empiezo a hablar de política o de estas cosas, es cuando aprovecho para editar, para hacerlo suavizar el discurso. Pero no, verdaderamente, entonces, ¿hacia dónde vamos? Realmente, ¿hacia dónde vamos? Qué importante es la educación. ¿Cómo será posible? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, aquí en España pueda haber una involución y que la gente no sea consciente de que se está haciendo unos esfuerzos, y no estoy hablando de politiquería, unos esfuerzos por parte del gobierno que tenemos para paliar todos los efectos de la crisis? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que podamos votar gente que ha desmantelado la sanidad pública en Madrid, donde han muerto miles de ancianos en las residencias simplemente porque ha escatimado recursos para la sanidad pública? ¿Cómo es posible que se esté fomentando una sanidad privada y una educación privada, una enseñanza privada que de antemano se sabe que nadie monta una empresa porque es por un sentimiento altruista? Las empresas se votan para ganar, y para ganar hay que bajar calidades. En fin, es terrible. Vamos, lo que conocéis, lo que está pasando en los que tenemos familiares y demás, en los hospitales, la mala calidad de los suministros básicos, no me refiero al medicamento, ya sería una salvajada, el agotamiento del personal. ¿Cómo es posible? Y así todo, existe el riesgo que haya una involución, concretamente en Madrid. Hay una involución, y votemos a aquellos que nos están realmente marginando en cuanto a nuestra formación, nuestra atención. Entonces, la pregunta por el sentido, ¿qué me cabe esperar? Nos la tenemos que hacer en esta línea, ¿no? Por eso es tan importante educar a la sociedad, no educar en el sentido de nosotros enseñar como si fuéramos los poseedores de la verdad, pero realmente la población necesita pensar, necesita abrir foros de discusión y de contrastar ideas. Ya sabéis que estos espacios, yo lo repito porque es lo que yo he descubierto, ¿no? Estos espacios de reflexión filosófica como tenemos aquí, no lo he inventado yo, es como una micro resistencia. Somos resistentes ante la imbecilidad, el engaño, la manipulación, si pensamos, y si pensamos en común. Estos son resistencias. Yo no creo en un cambio de la sociedad violento, ni en cuestiones sangrientas. Yo sigo creyendo, porque a eso me he dedicado, en la educación. En la educación, y por eso no nos podemos retirar, porque ya no sabemos, a ver, casi a veces es un clamar en el desierto, pero no hay que tirar la toalla. Esto nos cabe esperar de que seamos inteligentes. España tenemos, según mi criterio, ya sabéis que es un país mío de adopción, pero que me siento muy español. España es un país realmente excelente, donde se puede vivir bien desde muchos puntos. No quiere decir que hemos llegado a la perfección. Entonces, conservemos lo que tenemos, conservemos lo que tenemos realmente. Y entonces, ahí miremos también, vamos a hacer una parada en ya las próximas sesiones sobre el pensamiento decolonial, pero no solo voy a proporcionar textos de dos, porque no tengo tiempo, a lo mejor más de dos, pero básicamente de Dussel, también puede ser Boaventura dos Santos, un portugués que tal, otra que se llama, pues, segundo apellido es Cusicanqui. Es una boliviana
pero que para tener unos textos, para ver en qué consiste. Pero ese pensamiento de colonial no es solo para América. Nosotros estamos también colonizados. ¿Eh? Entonces, bueno. Entonces, la semana, bueno, ahora si queréis podéis intervenir. Hoy ha sido una reunión un poco atípica. Repito que si en algún momento del curso es necesario a lo mejor agregar alguna sesión más, yo este año bajé drásticamente las sesiones porque terminé el curso muy cansado, pero se podría en el segundo el año que viene. Nosotros nos quedan 2 sesiones nada más. Las 2 sesiones dentro de 15 días y de otros 15, y aquí terminamos. Vamos a terminar con el pensamiento decolonial y luego vamos a continuar con el guión que está en ese librito, con temas que yo creo que son importantes y que nos pueden, porque no solo se trata de que nos aporten, como yo digo por ahí, la filosofía puede cambiarnos la vida. Y entonces, verdaderamente. No me refiero a estudiar la carrera de filosofía o dedicarse a la docencia en filosofía. El pensamiento filosófico y la lectura de los filósofos puede cambiarnos la vida. Bueno, pues queda un ratito. Si alguien quiere comentar algo, encantado. A ver. Lo que hemos hablado antes sobre la libertad y lo que comentabas antes de que cómo puede ser que nos creamos, o sea, lo que está haciendo, por ejemplo, en Madrid con la seguridad, cómo lo podemos asumir, de alguna forma se está asumiendo. Entonces, unido al tema de la libertad, lo que me llama la atención es que precisamente una persona, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, una persona, vamos, finalmente de llamarla conservadora, yo creo que está más allá de ser simplemente conservadora, puede hacer una campaña con una palabra: libertad. Y cómo, precisamente, entiendo yo, que las personas progresistas o la cultura progresista ha dejado, de alguna forma, no sé si el término es robarse, algunos términos que obviamente nosotros ni se los creen. O sea, que la señora presidenta crea la libertad, no crean esa libertad, creen en esa libertad de hago lo que me da la gana y ya está. Ni ver las consecuencias ni el respeto a los demás. Entonces, ¿cómo han ensuciado algunos términos? Los han hecho de alguna forma suyos y encima te tienes como a que callar, ¿no? El tema de la palabra libertad, porque está muy adicionada y cómo movilizó esas palabras que son como muy significativas, que transmiten, y cómo se han deteriorado dependiendo de que no se utilizan. Simplemente con libertad, pero ahora sentido de la palabra libertad. Y la otra parte, los que saben explotar los términos de merchandising, ¿cómo se llama? El marketing, pues han hecho un uso indebido de la libertad y de otros conceptos similares. El problema es que la gente lo ha comprado. La gente lo no, pues ese problema, no piensan, a lo mejor piensan que solamente les interesa. Y también hay términos que no decir que la libertad es como muy implica demasiadas cosas que todos en teoría nos gustaría ser libres, pero no cuando se han ensuciado. O sea, estamos encontrando un término sucio de alguna manera. Y eso es lo preocupante y sobre todo no estoy aquí porque no está en el tema, yo creo que ocurre muchos sitios. O sea, aquí porque lo vivimos directamente, pero tiene muchos sitios y yo creo que es preocupante.
facilidad de comunicación a través de las redes. Esto está en todas partes. Está en Asia, está en América, está en todas partes. Entonces la gente está, ¿cómo que diga eso? Lo utilizamos y le sacan provecho. Entonces la gente se alude y el que no quiere pensar, vamos a discutir esto lo que me conviene. Y van un poco como retos todo. Es el problema de no pensar. Aquí considero muy inteligente al señor que ha hecho esta publicidad y ha desarrollado todo este concepto de la manera equivocada. Es ilustre ese individuo, es muy interesante. Un día haremos un monográfico sobre personalidades nefastas de nuestra historia actual. Yo quería volver a un tema que has expuesto antes sobre la perspectiva. Y en esa perspectiva no podríamos ver claro lo que había al otro lado. Yo haría una diferenciación entre la perspectiva física y la de las ideas. O sea, yo, por ejemplo, si veo una isla al otro lado de una ría o de un río y voy a esa isla, existe. No es que esa isla no existe. Existe, puede atravesar un puente, puede ir con un barco y existe físicamente. Lo que no tenemos idea es de una perspectiva de las ideas, de una perspectiva de esa filosofía o metafísica que queremos llegar. Por ejemplo, el conocimiento de la inmortalidad del alma o de la existencia del ser divino en su totalidad. Yo en ese aspecto sí haría la diferenciación, porque algo físico que está en nuestro mundo sí lo podemos conocer, e incluso podemos llegar a ello. En el mundo de las ideas, como decía Platón, ya es mágico. Y quizá el conocimiento y el desarrollo del conocimiento, y me engancharía con lo que has dicho de las guerras. Esto es una opinión personal. Por ejemplo, para mí todas las guerras son igualmente crueles y nefastas, en tanto en cuanto hay destrucción y mortandad. Lo que pasa es que a nosotros como europeos nos choca muchísimo más, por ejemplo, lo de Ucrania. ¿Por qué? No porque Ucrania sea Ucrania y seamos más sajones todos, no. Es por el tema de en Europa, con el nivel y la historia que tenemos de 2000 años, las equivocaciones, los avances, el conocimiento, etcétera, en Europa, que seamos capaces de volver, por ejemplo, a un imperio romano con la misma crueldad o la misma guerra o la misma destrucción. Eso es lo que creo que nos choca mucho más y nos llega mucho más que una guerra en Siria, que es igual de cruel o más, porque llevan muchos más años, ¿no? Pero con el conocimiento o lo que se ha llegado a Europa, que seamos capaces de retroceder de esa manera. Eso es lo que impacta, o al menos a mí me impacta. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Te llamas tú, perdona? Ángeles. Sí, yo quería comentar ambas cosas. El término libertad, es que para la amiga que está en Argentina, esta mujer, con una presidenta de comunidad autónoma, el sistema político español es más que porque puede abarcar varias provincias, más que un gobernador, ¿no? Sería como similar a un jefe de Estado federal, que no es federal España, pero bueno, un día lo podemos comentar. Es importante porque tienen parlamento, tienen autonomía en muchas materias, en educación, en sanidad, etc. Pues manipularon esto de la libertad. En el fondo era porque si no vienen los comunistas y nos van a quitar la libertad. Esto era un poco, y era libertad de tomar cerveza, porque fue cuando la pandemia. Entonces, como hubo que limitar, restringir el acceso a los bares y al consumo, decían, no, vamos a luchar por la libertad. Se consiguió que Madrid fuera un sitio de destino de juerguistas franceses, alemanes, italianos, porque estaban abiertas aquí las cervecerías y los bares y estaban cerrados en sus países. Bueno, esto es un disparate.
Y lo otro, tú tienes razón, Ángeles. No, estamos hablando, por supuesto, no hoy simplemente comentado esta cuestión de dejar la cuña puesta de la metafísica, porque estamos hablando de un conocimiento que Kant, como sabes bien, fundamenta claramente el de las matemáticas y la física, la crítica de la razón pura, pero al mismo tiempo deja planteada la cuestión de la imposibilidad de la metafísica. Pero ya en su momento lo iremos tratando. Simplemente es un comentario. Tú habías dicho antes que cómo es posible que en un mundo en donde si hubiera un reparto de todos los bienes para todo el mundo de una forma sin embargo, pues podemos tener gente que tiene muchos bienes, muchos dineros y otra gente que no tiene nada. Yo creo que esto de la libertad que ella está diciendo forma parte de ese mismo juego. Es inventarse una palabra, en donde lo que está haciendo es el juego para que aquellos que tienen más dinero o aquellos que pueden tener más privilegios, pues lo sigan teniendo. Sí, bueno, esta manipulación por parte de los sectores reaccionarios y adquirir una terminología aparentemente, digamos, de otro estilo, más demócrata, exacto, demócrata, eso es muy común, ¿no? No solo en la política, por ejemplo, en el seno de la Iglesia, la Iglesia Católica, por ejemplo, está la teología de la liberación y hay otros movimientos ultra conservadores que utilizan casi la misma terminología. Esto es una manera de confundir. Y también se utiliza mucho en otras vertientes del cristianismo, con lo cual ya lo único que me falta hablar de las otras vertientes del cristianismo y me van a detener al amanecer, me van a buscar. Pues, pero sí, esto ocurre, ¿no? Bueno, pues tenemos que mejorar a ver cómo hacemos con igual, porque con que hubiera esta cámara estuviera dando vueltas sería magnífico. Sí, Eh, respecto a era, el hijo de cómo es que pueda tener tanto... acércatelo porque Sí, que cómo puede ser que, digamos, que la gente esté tan manipulado, el marketing funciona a base de mirar en internet qué es lo que desea la gente. Entonces lo estamos diciendo a diario. Saben lo que queremos comprar, lo que queremos dar. Y muchas veces simplemente buscar la palabra que más se dice en un momento determinado, que a lo mejor fue la palabra libertad. Junto con lo que desea la gente. ¿Qué desea la gente? No solamente salir a los bares, sino sobre todo juntarse con la gente que has visto durante mucho tiempo. ¿Qué querías tú en ese momento? El momento de las elecciones. Salir, estar con los amigos. Los bares se interpretan aquí en España porque aquí no se invita a la gente a su casa, sino que sales a los bares a quedar con la gente. Eso es la manipulación. ¿Cuánta gente sabe? Hemos hablado de la guerra. Yemen lleva 7 años de guerra y entonces estamos vendiendo armas para los árabes saudíes y no somos sensibles a esa guerra porque no se nos habla de ella, no porque seamos más similares. Yo creo que todos aquí tenemos presentes, nos escandalizamos con la guerra, sea de donde sea. Pero ¿qué información tienes? ¿Cuántos nos hablan de la guerra de Ucrania? Todos los días. De la de Yemen, ¿cuándo? Seguramente algunos de aquí ni siquiera saben la otra, ¿no? Y entonces es, digamos, la manipulación de la información lo que está diciendo el mundo y que nos lleva las cosas para ello. Pero que es muy peligroso la información, porque realmente lleva a la gente a hacer cosas totalmente absurdas y apoyar cosas que no les benefician, ¿no? Como perder la circulación. pues sí. Pasa dentro de años, pero lo más probable es que hagan lo mismo. Si queréis una manifestación. Sí,
Bueno, Perdona, yo quería, no quiero quedar con esto. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho sobre las guerras, unos que nos encontramos más sensibilizados porque la guerra está más cerca, otro, como bien ha dicho Elisa, y es muy interesante la manipulación que tienen sobre nosotros y sobre diversas guerras que hay en el mundo y que no las conocemos. Y hay otras que son importantísimas y que nos resultan importantísimas para nosotros, que en realidad todas las guerras son importantísimas por la crueldad que con ellos desarrollan, pero no tenemos conocimiento de ellas. Entonces yo he venido observando que Yemen, yo no sé qué nos aportará económicamente, Elisa, pero veo que nos debe de aportar muy poco, porque no tenemos escasez de ello. Mientras que en Ucrania ha surgido la guerra de Ucrania, ha subido la electricidad, ha subido el gas, veremos a ver cómo pasamos el invierno, veremos, el verano ha hecho mucho calor, no hemos podido poner los aires acondicionados y el verano escasea. Entonces me hace pensar que lo más importante en la manipulación que estamos teniendo es el sistema económico. Es el sistema económico que para muchos les puede arruinar o les puede sacar. Y por otra parte, mucha gente se está enriqueciendo y está sacando provecho de todas estas estrategias. Por ejemplo, otra cosa que me ha hecho pensar mucho, cómo Iberdrola, con estas escasez que tenemos, ha aumentado sus riquezas. Y a los señores, a otras series de personas, no pueden poner la calefacción porque no les da su dinero para ello. Todo esto es lo que a mí me hace pensar y es otro factor a agregar. así es. No, bueno, la ganancia de los bancos y de algunas empresas de electricidad, de estas, han batido todos los récords. Pero está claro, esto cada vez va al menos reparto, a diezmar la población. En fin, yo utilizo una palabra muy incómoda a veces, porque parece que es como agresiva. Yo siempre digo, ojalá tuviéramos claro quiénes son nuestros enemigos. No hay que equivocarse de amigos y hay que saber distinguir quién es el enemigo, quiénes son los que nos están sumiendo en la guerra, en el hambre, en la miseria. Porque, a ver, por eso es tan importante, ahora se tuvo que ir, Mari Carmen me había avisado, esa entrevista a Chomsky, esa guerra de Ucrania y Rusia y todo lo que pasa ahí, no se va a terminar porque esta guerra interesa a una de las grandes potencias y que se están beneficiando enormemente de la cuestión de la fabricación de armamentos y demás. Esta guerra no se va a terminar porque no interesa. Además, es posible que por ahora no exista el peligro de utilizar un arma nuclear, porque perjudicaría a todos. Al contrario, una guerra, esta casi como si fuera de la Primera Guerra Mundial, como si fuera una guerra de aquellas épocas, esa es la que conviene, es una sangría permanente, es un sumir en la miseria, no solo a los que están en Ucrania o en Rusia, sino a nosotros, que nos van a hacer, bueno, recortes de todo tipo, ¿no? Entonces, aquí hay no es para fomentar teorías conspiranoicas, pero simplemente hay poderes que son enemigos de la humanidad, que lo que pretenden es que haya una involución y luego por fomentar el terror y por el terror dominarnos. Esto es un tema, el tema de la guerra, lo tengo ahí pero es para uno de los últimos temas del curso. Hay un tema entero dedicado a la guerra, que por otra parte yo no voy a dar ninguna solución
vamos a reflexionar al respecto, ¿no? Le preguntaban a Chomsky, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? Pues no lo sé, decía él, pero hay que denunciarlo, hay que denunciar. En esa situación estamos. Entonces, ¿quién se beneficia de todo este tipo? Porque hay gente que se beneficia y mucho, muchísimo. Y la mayoría se perjudica y unos muy poquitos se benefician. Se abren nuevos mercados comerciales. ¿Cómo? Y además, claro, por ejemplo, no solamente los armamentos, sino que hay nuevos convenios comerciales. Por ejemplo, Estados Unidos ahora le vende gas a Europa. Carísimo. Ya tiene comprador. Claro, le vende, por si no te han oído. Sí, claro que Estados Unidos vende gas a Europa y bien caro, bien caro. Entonces, realmente, y se sofoca. A ver, Europa tiene muchos defectos, pero Europa no es ni la Unión Soviética, ni la ex Unión Soviética, los del entorno de Rusia, ni es Estados Unidos. Aquí hay un avance en cuanto a los derechos humanos mayor. En Estados Unidos tú te enfermas en la calle, vas a un centro asistencial o dejas tu tarjeta de crédito o te mueres ahí tirado. Entonces nosotros hemos conseguido unos niveles que todavía los conservamos, a pesar de nuestra presidenta, ¿no? De Madrid, me refiero, presidenta de Madrid. Entonces eso es lo que no se tolera, eso es lo que no se tolera. En la otra crisis, la del 2008, que por cierto Merkel la capitaneó de una manera diferente a la segunda crisis, los alemanes, como realmente hoy en día no el euro es moneda común, no se puede devaluar para unos sí o para otros no, exigieron que para realmente se produjera una devaluación y un empeoramiento de la calidad de vida en España, que se contuvieran los salarios y a los alemanes se les subía. O sea, la manera. O sea, porque como ellos estaban acostumbrados siempre a tener unos ingresos superiores, en aquella época, luego cambió esta política, ¿no? Y entonces cambió un poco así. O sea que aquí se trata de que la justicia social y el reparto de los bienes no es tolerada por aquellos que tienen el poder o que quieren tenerlo a fuerza de la miseria, el hambre. Tú aguantas lo que sea en el trabajo, salarios bajos, trabajos precarios, porque siempre va a haber uno que hay una cola para ocupar tu lugar. También las guerras desde el inicio, yo creo que han sido movidas muy importantemente por el tema económico. Sí, sí, no te estamos oyendo, no te estamos oyendo. Ah, está fuera de transmisión. Pero sí,